Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Recordarán las crisis de 1990, la crisis asiática, el efecto tequila, el efecto caipirinha y tango. Todo lleva el nombre del globo capitalismo. Y luego de la crisis declarada en 2008, avanza la segunda presidencia de Obama hacia 2012. China compra los títulos de la deuda norteamericana a cambio de acceder al mercado estadounidense con sus mercancías. Este es el paradigma continuo de la globalización que los demócratas encuentran a su crisis. La diferencia de costes entre el producto chino, en manos de un ejército de gente esclavizada, por salarios miserables, frente a la producción norteamericana, recae sobre el salario de estos. En 2008 el salario medio era de $2.400 y hacia 2015 cayó a 1.800, lo cual significa una pérdida de un tercio del poder adquisitivo. Es decir, el trabajador padre de familia tiene un trabajo en su ciudad y lo pierde. Lo recupera ganando menos y por el exceso de movilidad de ese mercado laboral, deambula de un estado a otro. O debe dejar de lado su especialización para ocupar el lugar de operario en los almacenes de Walmart o Amazon. En este contexto, Trump llega al poder. Y es evidente que no por casualidad, bajo el lema del American First. Primero América. Trump invierte el paradigma progresista, fucsia arcoíris globocrático. Reflexionemos, ¿qué hace Trump? Piensa que el salario debe volver a aquellos $2.400 de 2009. ¿Y cómo se genera esa subida salarial? Primero, oponiendo al globocapitalismo el paradigma de la soberanía territorial y popular. Reduce las tasas impositivas de costes en las empresas locales y luego llama a retornar a las empresas norteamericanas deslocalizadas con un 14% de reducción de impuestos en el primer año. Por iniciativa de las empresas el salario vuelve a crecer, como la economía. Le abre una guerra comercial a China, trabando la circulación de mercancías ahí donde más le interesa. Obliga a la Reserva Federal a ser el prestador de última instancia a los Estados Unidos. Es decir, lo que declara Trump es: la deuda es nuestra, la pagamos nosotros y no necesitamos a China. Esto fortalece a la clase media norteamericana. Y llegado febrero de 2020, Trump es virtualmente el presidente con mayor intención de voto hacia su reelección. Pero un patógeno, cuyo origen es sin duda desconocido, pero geográficamente se ubica en China, en torno a un laboratorio financiado por empresas norteamericanas y europeas, utilizado lateralmente por la ONU, OMS, y con la colaboración de los medios de la realidad virtual, llegando incluso a la censura del propio Trump, pone en discusión la gestión sanitaria y su reelección. En los meses de abril y mayo se produce una leve desaceleración de la economía. Inmediatamente repunta, pero un evento accidental, grupos radicales lanzan la intervención violenta en las calles, sin sentido y con financiación de agentes que solo piensan en nuestra salud, e inauguran el psicocapitalismo. La cortina mediática se vuelve impenetrable y merma a Trump toda posibilidad. No es casualidad que aún así, con toda la maquinaria mediática en contra, obtiene 5 millones más de votos que en su elección anterior. El fin de esta historia está por escribirse, pero esta cronología muestra lo que decimos hace un tiempo: identificar cómo actúa el enemigo,
Luego viene a dar razón al análisis de mirar hacia adentro y promover el desarrollo interior, aún desde el ámbito municipal y desde allí a las provincias. Y advertir la tiránica tarea que nos espera. Enfrentar los medios de desinformación que juegan un rol fundamental contra los intereses soberanos. En su nostálgica mirada globocapitalista que reverbera el tiempo en que la libertad es solo una declaración formal, pero cercenada en la realidad de los hechos. ¿Acaso, me pregunto, si queda algún ingenuo que piensa que esta censura en cascada, país a país, es pura casualidad, o en realidad se está instalando una auténtica tiranía globocrática? Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Luego de las consideraciones de la Unión Europea y el Ministerio de la Verdad, instituto en expansión impulsado desde España por esta globocracia, pronto será una realidad que en la distracción y confusión actuará como una válvula de escape y manifestaciones callejeras. Mientras, el reset de la economía prospera con el psicocapitalismo y se destruyen las costumbres milenarias de nuestra civilización para imponer la nueva subnormalidad planetaria e incivilizada. Su arma es el miedo que se expande por los medios de la irrealidad virtualizada, la promesa de los pinchazos y nuevos e innovadores agentes patógenos. Volvamos a la definición de la Unión Europea que justifica el gobierno de Sánchez e Iglesias para imponer su ministerio. La Comunicación 236 de 2018 define así la desinformación. Comillas, información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que pueda causar un perjuicio público. Cierro comillas. Nótese que en la definición en ningún momento se refiere a la información veraz sobre los hechos de la realidad. El relativismo definitorio evita nombrar la verdad y su dirección es única: el control de la información y el control de su distribución, justificando tales acciones por el efecto, el perjuicio público. Y estas acciones de censura llevan ya décadas de experiencia, aunque institucionalizada en este 2020. Pero su implementación en los grandes mainstream y los tradicionales medios globales en cada país, cuyos propietarios son los mismos. Es decir, nadie puede negar que la información está claramente intervenida y, por lo tanto, la imagen que se forma del mundo por los medios es la construcción ideológica de una irrealidad que solo existe como artificio de control. ¿Qué se desprende de esta concepción de desinformación? Que deja de existir la posibilidad de contrastar otras opciones. Se eliminan per se. Es decir, la única información posible es la que favorece la tiranía de un régimen establecido, el de la nueva subnormalidad. Y con ello se disipa cualquier esfuerzo crítico, a riesgo de ser condenado como negacionista de la información circulante, que por evidencia es uniforme, con alguna rugosidad, pero de una pieza y sin cortes. Y la multitud, en la comodidad de su negativa a reflexionar, queda justificada, tomando con naturalidad el camino a la animalidad que evita toda forma de conflicto interior
crítico, que anime a una insubordinación fundante. El otro beneficio es evitar el conflicto externo a riesgo de ser un loco o acabar deshumanizado. El problema somos aquellos que aún nos informamos y expresamos por vías no manipuladas y no manipulables con un pensamiento divergente de la dirección única. Ahora dicho esto, puedo ensayar de algún modo una definición de desinformación. Es desinformación toda aquella que se divulga en forma consciente, falseando una verdad o evitándola. Bien instituye la filosofía como principio que la única verdad es la realidad. Y falsear la realidad es conducir deliberadamente a una población por el engaño, cualquiera sea el objetivo que persiga el emisor de desinformación. Sea una persona física, jurídica, una oligarquía organizada como mafia o una organización terrorista. Nótese que a diferencia de lo dicho por la Unión Europea y lo justificado por el Gobierno de España, aquí nos referimos a la desinformación en relación a la verdad, en relación a la conciencia de quien emite y su integridad ética, pues los conceptos económicos e ideológico-políticos constituyen elementos inmanentes que no alcanzan a rozar la magnanimidad de tan elevado concepto, la verdad, cuya persecución solo es posible desde una ética transformada en virtud, que siempre es constante en dirección de la justicia. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. ¿Quién desinforma? Es pertinente recurrir a este interrogante en el preciso momento en que todo está envuelto en la aurora de una era demasiado turbulenta. Las fuentes de información acusan notables y relevantes contradicciones y pasan de la contradicción a una insalvable confusión. Y acaba el ambiente contaminado, intoxicado. Ya afirmaba Bonaparte que uno actúa tan bien como informado esté, pero si se marchita la diversidad de las fuentes, compradas o censuradas, y el monopolio es la única fuente que explica e interpreta cómo es el mundo, y a mayores, con un sello de verificación oficial, el producto información no puede más que malformar el criterio. En 2020, los agentes que median entre la información y los receptores han decidido que no les sirve la libertad de expresión, sino que arrogándose una soberanía paternalista que nadie les otorgó, retrotraen el ámbito de la comunicación a los años 80, donde el control y la distribución de las noticias era propiedad del oligopolio de la comunicación. Y como aún así les es insuficiente, se permiten solo comunicar aquello que responde al interés post-territorial que representan. Sin hacer una cronología de todos los acontecimientos de este año, lo visto en estas últimas 2 semanas es de un surrealismo impresentable. En plena conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, se abortan las señales de la Casa Blanca a fin de silenciar la información que se estaba emitiendo. Sé que nunca queda ausente quien no alcanza a comprender la gravedad del acto y malinterpreta que esta es una defensa del gobierno de Trump.
Pero para entrar en la dimensión del problema, hemos de entender que si esto ocurre en esas esferas, ¿qué no acontece sin que usted se entere en su país? Hay dos elementos importantes que se extraen de esta noticia. Uno, reconocer el poderío que han desarrollado los agentes intermediarios de la comunicación y la soberbia con que lo demuestran. Si ellos quieren, informan, y si no, silencian. Si quieren, pueden decir la verdad, o bien manipular el mensaje en modo tal de ocultarla. Los medios de la irrealidad virtualizada le hacen frente al presidente del país que ostenta la economía, el poder militar y el despliegue global más poderoso del mundo. Y dos, sin duda la parte más importante en este momento. Deja en la nebulosa los acontecimientos internos en los Estados Unidos. Si los Estados Unidos estornudan, el mundo se resfría. Y esto es grave, pues la intención de este apagón informativo es velar una explicación coherente a la pulseada que la globocracia le está haciendo a Trump. Jamás en la historia de los Estados Unidos había tomado Estado público un fraude electoral. Y desde la guerra civil, las fuerzas internas jamás habían alcanzado tal polarización, financiada hasta alcanzar la violencia en las calles. La auténtica circunstancia al interior del país hoy, entre lo que dicen los medios y lo que expresan muchos hombres del pueblo norteamericano, es bien diferente. Y el resultado del conflicto nos influirá muy concretamente. Imagine la victoria del fraude ante el que el pueblo es víctima. O bien, imagine que el presidente al que le adjudican la derrota en realidad ganó las elecciones. ¿Qué no hará la mediación informativa y la globocracia? ¿Quién asegura que no estén preparando otra vez la violencia callejera financiada por George? Reflexionemos. Debilitados los Estados Unidos, ¿qué otro poder enfrentará al psicocapitalismo, la globocracia y la emergencia sanitaria que impone la cienciocracia? Esto trae a colación el discurso de Trump de 2017. El futuro es de los patriotas. Y añado, la patria somos el pueblo, nuestra herencia y nuestra libertad. Esto es nuestro continente, desde Canadá a Tierra del Fuego. Libertad. Y los pueblos que no luchan por la libertad merecen vivir como esclavos. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Un interrogante pertinente es ¿cómo se degradan las normas en esta posmodernidad? Desde su misma concepción, sea por la justificación del alejamiento o la negación de la naturaleza de las cosas. Se explica así en una era post y disruptiva. La naturaleza no encaja, la verdad no existe. La justicia es un elemento exclusivamente subjetivo y lo normal es andar con un anexo obligatorio en la cara, como si fuéramos bestias. Queda en evidencia el pertinaz olvido de que la legislación trata fundamentalmente sobre los hombres, no de artículos o incisos, fórmulas
narrativas o una técnica determinada. El desvanecimiento de esta idea de naturaleza es la imposición de doctrinas enlatadas, elevadas a derecho, aun cuando sus sanciones sean y ejerzan con la fuerza de una ley, no logran ir más lejos que un mero reglamento de dudosa legitimidad. ¿De dónde parte este error? Para la academia, Rousseau es el inventor de la innovación moderna del contrato social, y aunque a veces no se llega a una lectura sosegada, el análisis crítico nos puede aportar alguna respuesta, mas ello no implica refutar o descartar su obra, sino hacer hincapié en aquello que entendemos en tan agudo análisis social, se constituye el error de las doctrinas de la modernidad. En el libro primero, capítulo 1, expresa, comillas, el orden social es un derecho sagrado y sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no viene de la naturaleza. Por consiguiente, está, pues, fundado sobre convenciones. Y vuelve en el capítulo 4 de la esclavitud, diciendo, comillas, puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la naturaleza no produce ningún derecho, quedan pues las convenciones como base de la autoridad legítima entre los hombres. Cierro comillas. Note que hay una verdad a media, y al ser media no llega a plenitud, y por lo tanto le es insuficiente como verdad. Está claro que ningún hombre tiene la autoridad natural, como tampoco la naturaleza se pronuncia a viva voz. Pero también es evidente que la naturaleza se pronuncia a su modo. Rousseau destituye la naturaleza y la reemplaza con las convenciones, hoy consensos. Y ello también omite deliberadamente que por naturaleza hay hombres dotados de una capacidad, una cosmovisión y una voz para el ejercicio político del mando que otros jamás tendrán. Esa es la crítica a Aristóteles, que manda a buscar la virtud para constituirse en un ser, un hombre que la común unidad ha mejorado por la civilización. De ahí que el presidente filósofo, que siempre acertó, indica que esos dotados por natura tienen el óleo sagrado de Samuel, y por tal motivo no puede más que ser un error o fruto de la ignorancia la intención de las partidocracias de inventar líderes por convención. Y esta no es una controversia, sino un hecho natural que la convención o el consenso niega por los egos, la ambición o por la servidumbre a poderes que ocultan. Volviendo a lo expuesto en conducción política, si no tenemos un Miguel Ángel, es bueno tener quienes dominen la técnica, para suplir, al menos con modestia, lo que natura nos niega. Pero si existe un Miguel Ángel, toda la técnica debería estar a su disposición, pues esa es la conducta virtuosa de todos los agentes de la conducción. Ahora pongamos a prueba la tesis de Rousseau sobre las convenciones con un simple ejercicio. Tome el primer objeto que tenga a mano y no dude en arrojarlo al aire. Repita la experiencia 3 veces.
En todas las ocasiones notará que el objeto tiende a caer. Eso es parte de la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que posee una teoría de la gravedad que sintetiza el saber popular en que todo lo que sube tiene que bajar. Ahora tome un papel y un bolígrafo y ponga: yo por decreto que por mi convención y consenso, en mi hogar, esta ley no se cumple. Vuelva a repetir la experiencia y notará que la naturaleza le va a ofrecer una respuesta. Así ella habla todo el tiempo mediante leyes auténticas e inviolables. Solo es necesario aprender a escuchar e interpretar. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. De la profundidad a la superficialidad, la propuesta de esta nueva normalidad es la suspensión de todo lo humano, de nuestras auténticas emociones. No importa cuánto digan, ni los discursos de pilates o café virtuales que ofrezcan las empresas. Payasos emergen de la pantalla y se generan audiolibros que ofertan una educación que no sirve. Ni educa y además no es humana. La individualización absoluta como objetivo compartido por el psicocapitalismo y el progresismo fucsia arcoíris sigue su curso con forma de nueva era subnormal. Son un triste carnaval, pues ni el subterfugio ni la vergüenza les alcanzan para convencer que esto que estamos viviendo es normal. Solos y aislados, los viejitos en los asilos, solo los enfermos, las enfermeras y los médicos. Solos los profesores y alumnos, solas las familias sin socorro y solo los microemprendedores que han quebrado. Solo el espectador del concierto, solo el guitarrista, el vocalista, el batería, el trompetista, solo el actor y la soprano, solo el espectador del fútbol, el futbolista, el analista, el comentarista y el cronista del campo. Solos, pese al ruido tecnológico y publicitario que finge una compañía que simplemente no existe. Interrogo si nadie ha reflexionado por un instante en las lonas que cubren las gradas del estadio en Europa que fingen público. El sonido ambientador que proponen las transmisiones de fútbol, ¿acaso no es un genuino intento simulador ante el vacío y la tristeza de los estadios en Sudamérica? La cotidiana noticia de la bolsa de comercio en pleno luto de las economías. Aquí no ha pasado nada. O la moda de diseño en el tapabocas. Vestidos, pantalones, maquillajes. En plena incertidumbre social. Donde a ningún lado se puede ir, pues está prohibido. ¿No es parte del espectáculo circense de la distracción? ¿Alguien ha notado el silencio atronador de los sindicatos? La desopilante legislación pandémica, la estupidez argumentada de los ministerios, elevada a la enésima potencia, el falso relato permanente de las presidencias.
La globocracia ha transformado el mundo en una gigantesca ficción que haga olvidar la tragedia que ha perpetrado. Las únicas ocasiones que han sorteado la soledad son 3 o 4 muy diferenciadas. Una, las marchas contra Lukashenko, impulsadas por el golpe de estado mediático, donde la prensa olvidó la distancia de seguridad y el tapabocas. 2, las marchas y manifestaciones de Berlín, Roma, Nápoles, París, Madrid y Buenos Aires, vistas desde los ministerios de la verdad y la prostituta comunicación de la irrealidad virtual como negacionista, y no gente harta, empobrecida, abandonada por los estados que han pisoteado todos sus derechos. 3. El festejo en Chile por el referéndum de su constitución, donde el agente patógeno quedó suspendido en el aire, dejando a los chilenos festejar sin contagios. Un milagro de la globocracia que no necesita ni Dios ni mascarillas cuando se lo propone. Y 4, las manifestaciones de la campaña y post-campaña electoral, donde ahí sí, por acción selectiva, el bicho ataca por imprudencia culposa y temeraria de Trump. Por todo el resto, estamos solos. Y por ello, solo nosotros podemos quitarnos de encima esta lacra política, social, sindical, económica y religiosa, que en el peor momento de necesidad del pueblo nos han dejado como comunidad solos. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Ya me conocen, soy el que pregunta y se pregunta, pues no tengo en claro si este es el mundo real, donde la razón y la lógica han perdido totalmente el sentido. He intentado recapitular desde marzo lo ocurrido y traigo 1000 dudas en forma de interrogantes. Recuerdo que la cienciocracia junto a la globocracia prohibieron las autopsias. Y luego que unos médicos italianos insubordinados a los mandatos del ministerio descubrieron que las cosas no eran tal como las habían contado. Además que el relato de las morgues que venían desde Asia tenían datos inciertos y que, por cierto, en un país europeo muy próximo a nuestra cultura, los resultados de las autopsias venían con filtros, por decreto. Y me he preguntado cómo un médico de cualquier procedencia omitiría información sobre un problema tan extraordinario, o cómo los ministerios brindan información dudosa ante un drama sanitario. Si mal no recuerdo, en marzo nos habían dicho que nos encerraban a todos para no colapsar los servicios de emergencia. Y acabamos 7 meses encerrados. ¿Dónde está el tendal de muertos en África? Continente con mayor promiscuidad y escasas medidas de higiene del mundo. ¿Y cómo es posible que un bicho mate menos gente en Tokio que en Buenos Aires? Tokio está enfrente de China y Buenos Aires a miles y miles de kilómetros. ¿Cuál es la condición
epidemiológica de esta patología. Es que el bicho viene y luego se va, y luego vuelve en segunda ola o tercera. ¿Es que soy el único que se hace estas preguntas? ¿Cómo se ha paralizado por el miedo toda la cadena económica occidental? Se han quebrado las economías, violadas las constituciones. ¿Qué dicen los médicos agremiados en asociaciones profesionales en vuestros países? Nada. De acuerdo a la información transmitida por los medios de la realidad virtualizada, ¿cuántos centros sanitarios se han construido en concordancia proporcional a la emergencia en curso? ¿O es que la información es superflua? ¿O los gobiernos y ministerios no han cumplido con su función más elemental? Y en 7 meses declarados y más de 12 de conocimiento, toda la megaciencia de famosos y pomposos países del primer mundo, esa cienciocracia que nos ningunea como poca cosa, y la industria en su entorno, plagados de artilugios, sistemas informáticos, aún no han sido capaces de decir cuál es la causa de origen de este bicho. Y a la vez son incapaces de reconocer con alguna certeza las formas de transmisión. ¿Y cómo es posible que en tan solo 5 meses se han desarrollado, puesto en examen clínico, pasadas las fases de experimentación animal y humana, no solo una, sino al menos 3 formas de pinchazo diferentes? Y ahí sí hablan del desarrollo tecnológico y científico revolucionario. Toda la historia de la ciencia ha batido en récord de invención, desarrollo y seguridad. Pero de las causas ni hablar. ¿Cómo es posible que un simple ciudadano se plantee estos interrogantes y cientos de miles de médicos, juristas, políticos y otros ciudadanos no? Es que todas las ciencias no llegan, o en realidad sus conocimientos son muy escasos o nulos, o no les da vergüenza callar, o bien los tienen calladitos, o se cobijan en el escudo de la comodidad. Por último, ¿imaginan a un premio Nobel de la Paz involucrado en el más famoso fraude electoral del siglo? El 6 de octubre publicamos un grafeno que interrogaba: ¿quién cuenta los votos? Y hoy les pregunto, ¿y en tu país? ¿Quién los cuenta? ¿Las mismas empresas del psicocapitalismo? Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hoy, 19 de noviembre, en Mundo Happy, en todos nuestros países, la globocracia terapéutica informativa estará dando muchas buenas noticias. El abominable hombre de la casa de color nieve aún es el perdedor oficial del golpe de estado mediático. Mientras, en el Capitolio, los senadores han sentado a cara libro y pajarito buchón y decidido
que aunque aún sin acuerdo, las andanzas de Caralibro, el explorador arcoíris, el pajarito buchón y la paquetería feliz tienen, tal como los conocemos, los días contados, aunque entre ellos hay algunas diferencias. Un bando quiere acabar con la censura y el otro bando, el de Lord Biden, radicalizarla. Aún no han llegado al consenso. Otra noticia happy es que se acelera el tiempo del pinchazo para todos y multas para los disidentes entre 3.000 y 600.000 euros en el primer mundo, por poner en riesgo la seguridad de la población mediocre y apoltronada delante de sus televisores de plasma. Y promete la Liga de la Injusticia Sanitaria que el único pensamiento habilitado, cuya concepción promueve, no se le escapará nadie en esta colaboración solidaria con el psicocapitalismo. He dejado la noticia más alegre para el final, la más happy. Así que esta no posee mucha gracia, ni tampoco ha tenido gran repercusión, aunque es la más importante de todas, y del 8 de noviembre. Atención y mucha. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Reino Unido, el general Nick Carter, advirtió que por motivo de las implicancias económicas y sociales, sumados a los reacomodamientos en este emergente año sanitario, entiende que la probabilidad de una tercera guerra mundial en sentido bélico es muy alta y habla de guerra total abierta, y nos recuerda que los momentos precedentes de las anteriores tenían un contexto con ciertas similitudes. Es imposible omitir que Nick Carter es una persona cuya formación e información es incuestionable. Y en esto, los británicos no suelen hablar pavadas.